Los antiguos sabios de Egipto ya intuían que el intestino era el órgano por el cual se conectaban las emociones. En el papiro Ebers, el corazón atemorizado aparece directamente asociado a una mala digestión. Ibis, pájaro sagrado para los egipcios y asociado al dios Thoth, fue la principal fuente de inspiración para los enemas, que empezaron a aplicarse como terapia por el año 2500 a.C., ya que esta ave, utilizando su largo pico curvado, se introducía agua en el ano para limpiarlo. Esta práctica llegó a ser tan valorada y sus efectos fueron tan deseados que se convirtieron en un hábito para la población. Además, esta limpieza no se consideraba solo física. Los egipcios tenían la creencia que aplicarse los enemas también eliminaba los malos sentimientos de un corazón herido. Como este, hay muchos ejemplos y evidencias que muestran los conocimientos que las antiguas civilizaciones tenían sobre este órgano que ha sido tan despreciado. También hoy, en nuestras sociedades modernas, podemos encontrar diferentes medicinas alternativas y pensamientos espirituales que le rinden el merecido respeto y que resaltan la conexión que hay entre este y el cerebro. Lo que conocemos vulgarmente como tripas es en realidad un cerebro, y su función neuronal es muy semejante a nuestro cerebro. Entre las paredes intestinales se extiende una red de neuronas, y su estructura es la misma de las neuronas cerebrales, y además comparten la capacidad para liberar importantes neurotransmisores. La diferencia de este cerebro intestinal es que no está capacitado para generar pensamientos conscientes, aunque sí parece saber y percibir intuitivamente, tiene memoria y puede aprender. Las últimas hipótesis consideran que puede experimentar emociones básicas como el miedo, experimentar sus propias dolencias como las úlceras, dolencias crónicas y gastritis. Ahora la pregunta es, ¿cómo se pueden conectar estos dos órganos que en apariencia no pueden tener conexión alguna? El segundo cerebro y el primer cerebro, o cerebro craneal, están conectados por medio de similitudes químicas y celulares, y contrariamente a lo que normalmente pensamos, es el segundo cerebro el que envía más mensajes al cerebro craneal, y el puente entre esta información es el nervio vago o nervio de la compasión. Ese funciona como un canal desde el tracto digestivo hasta el cerebro. En la generación de emociones primarias, los intestinos juegan un papel fundamental. Hasta hace poco dábamos por sentado que las experiencias impactaban directamente en nuestro cerebro. Ahora sabemos que esa primera respuesta emocional es una respuesta visceral. Todos asumimos como evidente la relación entre estados emocionales alterados y el malestar abdominal. Lo que no es tan evidente para nosotros es que esa misma relación también se da en un sentido opuesto. Un intestino enfermo o en mal estado puede generar alteración emocional. Todos tenemos claro que los estados psicológicos influyen en el metabolismo, en los procesos digestivos y pueden alterar nuestra microbiota. Lo que nos resulta novedoso es que el estado de nuestro sistema digestivo afecta la función cerebral. Primeramente, está la microbiota intestinal, la cual es la mayor comunidad de microorganismos entre los microorganismos del cuerpo humano. Es un regulador de afecciones metabólicas que actúa de manera simbiótica con el huésped, y su alteración está relacionada a la aparición de enfermedades intestinales, infecciones, inflamaciones, otras también como enfermedades cardiovasculares y neuropsiquiátricas. Otra de las características para entender cómo funcionan nuestros intestinos es la disbiosis, la cual consiste en una alteración de la microbiota intestinal, producida por el desequilibrio entre bacterias benéficas y bacterias dañinas. Esta alteración en la composición de la microbiota puede provocar numerosos trastornos no solo intestinales. Cuando se rompe la homeostasis entre los diferentes grupos de bacterias, la pared intestinal actúa como puente y frontera en la asimilación de nutrientes e impide que bacterias y proteínas ajenas se adhieran a la mucosa intestinal. Comienza a tener un mal funcionamiento. Las delgadas uniones que existen entre las células se abren cuando no deben, es decir, que se abren por error o negligencia, dando paso a diferentes dolencias y trastornos. Por mucho tiempo se le ha adjudicado al cerebro y al psiquismo en la génesis de los trastornos mentales, y de cierta manera esta percepción aún guarda un lugar muy especial entre los académicos y las personas en general, pero lo cierto es que este segundo cerebro guarda una estrecha relación con la causa de trastornos del comportamiento y muchos trastornos psiquiátricos. Los niños que padecen autismo suelen presentar respecto a otros niños no autistas niveles más altos de bacterias clostridiales. Estas bacterias provocan la disminución de bacterias benéficas y también producen ácido propiónico, que es una sustancia tóxica para el cerebro. En los años 40 del pasado siglo,
El psiquiatra infantil Leo Kanner comienza a percibir en algunos niños que acudían a su consulta unas características que no encajaban en ningún trastorno psiquiátrico. Kanner comienza su investigación con 11 niños, los cuales no presentaban retraso mental y tenían una capacidad de aprendizaje más o menos acorde a su edad, pero tenían una característica diferente. Estos niños habitaban en un universo particular, desconectados por completo del mundo exterior. Tras estudiar exhaustivamente este primer grupo de niños y tener una serie de síntomas comunes, Kanner llegó a la conclusión de que se encontraba ante una dolencia no diagnosticada, por lo cual la bautizó como autismo. Ahora, lo importante de este tema eran las fichas de los casos, en los cuales se hacían referencia a numerosos desórdenes digestivos. La dificultad para alimentar a esos niños, sobre todo los bebés, preocupaba a los padres más que los problemas de conducta o problemas del desarrollo. Algunos casos de estreñimiento crónico, periodos de diarrea aguda, vómitos continuos, alergias alimentarias y problemas de apetito. A pesar de estas pistas, ningún investigador coincidió en que tal vez estos trastornos eran la causa y no el efecto. Fue el Dr. Bernard Ringland quien un par de décadas más tarde abrió la puerta a este debate. Basado en su experiencia, lanza la hipótesis de que los trastornos del espectro autista podrían no ser un trastorno psicológico o psiquiátrico, sino más bien neurológico, y que era más que probable que hubiera algún mecanismo biológico en el desarrollo del autismo, y aunque no se refería a un origen intestinal, al menos hizo girar las miradas hacia un posible origen orgánico. Siguiendo el camino intestinal, en los últimos años del siglo pasado, Reisner y Nitzberg documentaron la teoría sobre el exceso de opio, encontrando en la orina de individuos con autismo altas concentraciones de péptidos como la gliadomorfina y la casomorfina, sustancias opiáceas producidas por el catabolismo, lo que en un sentido similar serían el gluten y la caseína. Lo que esto evidencia es una intolerancia alimentaria especialmente al gluten y los lácteos por parte de niños que presentan cuadros de autismo. Las investigaciones sobre los microbiomas avanzan rápidamente, así como el entendimiento de los científicos sobre los vínculos entre ese desequilibrio y las enfermedades neurodegenerativas, los cambios en las dietas destinados a restablecer el equilibrio al intestino, así como los trasplantes no invasivos de microbiota intestinal por medio de cápsulas, pueden ser estrategias importantes para prevenir estas enfermedades.